Entonces vamos a estudiar la carta a los Colosenses, amados. Decíamos que son 4 cartas desde la prisión, que una es Efesios, la otra es Filipenses, una es Colosenses y la cuarta es carta a Filemón. Decíamos la semana pasada que Efesios transmite la esencia, el principio de lo que es la adopción. La adopción, que somos coherederos por medio de Jesucristo de las riquezas celestiales, de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, la salvación, la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la esencia de Efesios. La esencia de Filipenses, la segunda carta desde la prisión, es el gozo. Que a pesar de las circunstancias que estemos atravesando, por muy adversas que sean, por muy contrarios que sean los vientos que nos estén golpeando y veamos que el problema no tenga solución humanamente hablando, en nuestra vida debe estar el gozo del Señor. Porque cuando Pablo escribió esta carta, ¿dónde estaba? Estaba en la prisión. Imagínense un prisionero hablando de gozo. O sea, ¿por qué? Porque su gozo lo tenía dentro de sí. Nuestra paz, nuestro gozo no depende de las circunstancias que nos rodean, sino que está dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque nuestra paz se llama Jesucristo. Y Él habita juntamente con el Padre por medio de la persona del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Entonces esa es la carta, la esencia de carta a los Filipenses. La esencia de Filemón es el perdón. Ahora la esencia, el principio de esta carta a los Colosenses, la vamos a estar estudiando en esta tarde-noche. Abra su Biblia allí en Colosenses y vamos a leer unos versículos acá, donde la enseñanza, el estudio de esta carta bíblica es la plenitud de Cristo, la suficiencia de Cristo. Eso es muy importante, amados en el Señor, tener este conocimiento. La suficiencia de Cristo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para salvación, para bendición, para las promesas, para crecimientos. La suficiencia de Cristo. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es Dios todopoderoso. Y que Él hizo lo suficiente para que nosotros alcanzáramos salvación y para que nosotros agrademos al Padre. Amén. Eso lo hizo Jesucristo, lo logró Él. Por eso Él tiene la plenitud del Padre. El Padre le agradó poner la plenitud en Cristo Jesús. Estamos hablando de Cristo humano. Logró el sacrificio perfecto y fue exaltado hasta lo sumo. Ok. Vamos a ver acá la carta del apóstol Pablo. Vamos a leer desde el versículo 1, unos versículos acá, para entrar en este estudio con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está aguardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Miren qué hermosa esta palabra. Por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios,
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria, de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Qué palabras tan hermosas, qué verdades tan hermosas le inspiró el Espíritu Santo a nuestro hermano Pablo en esta carta, y que podemos entender, amados en el Señor, que era una carta cuyos destinatarios eran personas del primer siglo, porque fue alrededor del año 60, 62 después de Cristo que Pablo escribe esta carta, porque estaba tratando un problema específico que estaba sucediendo en la iglesia de los colosenses, pero que hay principios en esta carta que son generales y que son aplicables para todas las congregaciones de todos los tiempos. Son aplicables para nuestras vidas, de modo que cuando nosotros estudiamos esta carta, consejo número 1, antes de estudiarla, orarle al Señor, pedirle al Espíritu Santo, porque Él es quien da la interpretación correcta, y Él es el que hace que esas palabras causen un efecto en nuestras vidas para bien. Entonces vemos acá que Pablo le está escribiendo a esta congregación. ¿Y cuál era el principio que Pablo quería transmitir para esta congregación que estaba en la casa de este hombre llamado Filemón, de esta familia piadosa? Filemón, su esposa Apia y su hijo Arquipo. Allí ellos tenían una congregación. Vemos que ellos eran gente amorosa, eran gente que todo lo compartían, transmitían su fe. Y todo, tenían muchas cosas en común, pero allí estaba sucediendo algo. Se estaba colando un problema allí, que se puede colar en cualquier congregación, por muy sana doctrina que tenga. Si no vela, se puede colar este problema que es el misticismo, que es también el legalismo, que es también el ascetismo. Vamos a explicar lo que es misticismo. Misticismo es otorgarle poderes a cosas materiales. Poderes como hacen los hechiceros, como hacen los católicos romanos. Usted no ve cómo dicen los católicos romanos en una frase cuando ellos ven una situación espantosa: Ave María Purísima. ¿Verdad que lo dicen así? Porque ellos creen que esa frase tiene un poder mágico que los va a librar. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ellos y la iglesia de Jesucristo, que dice predicar la verdad, cuando ve algo espantoso y dice la sangre de Cristo tiene poder? ¿Hay alguna diferencia? ¿Será que la sangre de Cristo es para echar fuera demonios? No. ¿Será que la sangre de Cristo es para reventar cadenas? ¿Será que la sangre de Cristo es para clamarla, para que de Venezuela todo comience a funcionar y declaro con mi boca que la sangre de Cristo tiene poder y este sistema va a mejorar? ¿Será que eso está bien, doctrinalmente hablando? ¿Con qué propósito fue derramada la sangre de Cristo en la cruz del Calvario? Para limpiarnos de toda mancha de pecado, para reconciliarnos con el Dios Padre, porque el Dios Padre puso una demanda: tenía que haber un derramamiento de sangre perfecto, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y por eso es que esta carta habla de la suficiencia de Cristo para ser salvos. A usted no lo van a salvar sus ayunos. A usted no lo va a salvar porque evangelice 365 días al año, o porque haga vigilia las 52 semanas del año. Eso no lo va a salvar a usted ni a mí.
o porque se congregue fielmente todos los días. No, eso no nos va a salvar. Ahora, ¿es malo congregarse? En ninguna manera, ¿verdad que es de provecho? Es bueno. Entonces, ¿cuál es la esencia del asunto? ¿Por qué Cristo es todo suficiente? ¿Por qué solamente necesitamos creer en el sacrificio de Cristo para ser salvos? Número 1, para ser salvo. Número 2, para que venga el Espíritu Santo a morar en tu corazón y en el mío. Número 3, para que el efecto que va a causar el morar del Espíritu Santo en tu corazón y el mío es que Él va a impulsar a la persona a hacer las buenas obras. Para que no es que las buenas obras son la raíz de la salvación, como muchos lo están enseñando, que si no haces obra, tu salvación está en peligro. Que si no haces aquello, estás mal delante de Dios porque estás en peligro, porque estás en desobediencia. Si no evangelizas, estás en desobediencia. Si no haces vigilia, estás en desobediencia. Eso es totalmente falso. Lo digo con toda responsabilidad, porque lo que con nosotros hallamos complacencia delante del Padre es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que hizo Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el tabulador de Dios para medir su amor para con nosotros. No son nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras vienen a causa de haber sido salvos. O sea que no son la raíz de la salvación, son el fruto de la salvación. Toda persona que ha sido salvada por Cristo, que ha sido tocada por el poder de Dios, ha sido regenerada por el Espíritu Santo, siente el deseo de trabajar, de hacer para Dios, siente el deseo de honrar a Dios. Toda persona que ha sido salvada, en su corazón está la necesidad de orar, en su corazón está la necesidad de leer la palabra, en su corazón está la necesidad de tener comunión con Dios, con su obra, con la congregación. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina Dios la colocó en su ser. Eso es lo que quiere transmitir esta carta. ¿Para qué? Para echar fuera toda falsa creencia. Toda falsa creencia, amado. Eso lo vamos a ver. Eso lo toca Pablo en el capítulo 2. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, igual que en Filemón. Está Pablo, recibiendo inspiración divina, y está Timoteo allí como colaborador de Pablo, como un escriba, apuntando todo lo que Pablo está dictando para llevarlo a esta congregación, para que esta congregación recibiera una formación sana, una buena formación en Cristo Jesús. Entonces aquí Pablo dice que él es apóstol por la voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Está Pablo acá que su llamado fue divino. A él lo llamó directamente el mismo Jesucristo cuando se le apareció camino a Damasco. Esa historia la conocemos muy bien, ¿verdad que sí? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y allí Pablo lo primero que dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Verdad que él dice sí? ¿Quién eres, Señor? O sea, no te conozco, sé que eres, oye, eres un poder inmenso, pero no te conozco, ¿quién eres? O sea, Pablo reconoció que venía equivocado y dice: ¿qué quieres que haga? Porque Dios llama, cuando Dios llama es para hacer, es para que hagamos para Él, porque Él nos necesita, en su amor y su misericordia Él nos necesita. Entonces, él y el hermano Timoteo, el fiel colaborador de Pablo, este joven que Pablo formó también en los caminos de Cristo, ya venía con instrucciones, con formación de su abuela Loida y su madre Eunice, pero Pablo le da doctrina a este muchacho, quien más tarde sería un pastor también en la iglesia en Éfeso. Entonces, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. A los santos y fieles. Hemos hablado ya que ¿cómo se llama esta santidad de la que se está hablando acá?
a la misma que Pablo le dice a los corintios cuando se está dirigiendo a ellos. Sabemos que Corintio era la iglesia más desordenada que aparece en la Biblia, que hacían abuso de los dones, que hacían abuso de su cuerpo, hacían abuso de la cena del Señor. O sea, habían pecados metidos dentro de aquella congregación, pero Pablo se dirige a ellos y les dice, santos. Sería que Pablo estaba equivocado, que Pablo no tenía visión y que el Señor no le había mostrado los pecados que tenía Corintio. Pero Pablo le dice que son santos, porque se está hablando de la santidad posicional. Santidad posicional. ¿Y qué nos da, qué elemento o cuál fue el medio que Dios dejó para darnos esa santidad posicional? Que ya es suya y ya es mía. Usted y yo somos santos delante del Señor, aunque tengamos defectos habidos y por haber. Pero usted y yo somos santos delante del Señor. ¿Por qué? Porque ¿cómo hizo Dios para darnos esa santidad? A través de la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo que nos da santificación inmediata, santificación instantánea. Ella es la que nos da esa santidad posicional. Es la que se está refiriendo acá Pablo cuando dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como explicamos también en Filemón, gracia y paz, ¿por qué? Porque todo creyente necesita de la gracia de Dios. Aunque ella es la fuente de la salvación, la fuente de la justificación, también necesitamos gracia para vivir en un mundo que por causa del pecado cayó en desgracia. Entonces nosotros necesitamos a diario de la gracia del Señor, de esa fuente que nos justificó, de esa fuente que nos salvó. Esa misma fuente es la que también nos ayuda con esa gracia maravillosa para caminar día tras día en los caminos del Señor. ¿Y cuál es el resultado de esa gracia? Paz. La fuente que es la gracia y el fruto que nos da que es la paz. Entonces, gracia y paz, dice Pablo acá, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pone a las dos primeras personas de la Trinidad Divina a un mismo nivel, para aquellas doctrinas que dicen que Jesucristo no es Dios. Esto es importante que usted y yo lo sepamos, porque por allí andan muchos predicando diciendo que Jesús no es Dios y que quieren poner a Jesucristo solamente como un profeta o un buen maestro que vivió en esta tierra, pero no le quieren otorgar la deidad que le da la Biblia. La plenitud de la deidad de la que habla esta carta, que la tiene Cristo, no se la quieren dar. Por ejemplo, los falsos testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús no es Dios. Hermano, que Dios los cuide. Amén, hermano, Dios le bendiga. Entonces, acá, amados en el Señor, siempre orando, verso 3, por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí se ve la comunión que había en ellos, el amor compartido que había en estos hermanos. Por esta parte, ellos estaban caminando en excelencia. O sea, ellos decían, tu preocupación es mi preocupación, tu dolor es mi dolor, tu fe y mi fe son una sola. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo espíritu, tenemos un mismo Salvador, tenemos un mismo Padre, un mismo bautismo. Entonces lo tenemos todo en común. Eso lo tenían ellos, en eso estaban claros. Y por eso tenían ese amor hacia todos los santos. Entonces acá dice el verso 5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esta es una verdad tajante que aparece acá, una verdad indiscutible, de una esperanza que está reservada en los cielos para nosotros y que llegamos a conocerla por la verdad del Evangelio que reveló Jesucristo a la raza humana. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice acá, ¿cuál es esa esperanza que está reservada en los cielos? Hebreos capítulo 6 habla de que el Padre hizo una promesa y que el Padre tiene un carácter inmutable, que el Padre no es de doble parecer,
no es de doble consejo, sino que ya Dios determinó una palabra que es la promesa de salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice que, oye, que es imposible que Dios mienta. Es imposible, y que por dos cosas inmutables, dice Hebreo, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables? Su palabra y su promesa. Eso es inmutable. Dice que los que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, hemos obtenido salvación eterna, salvación perpetua. Eso lo dice la Biblia. Y el mismo Hebreo dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién puede contender contra esa verdad? Hay hermanos que dicen que tú tienes que cuidar tu salvación. O sea, que en cualquier momento la puedes perder. Entonces el Espíritu Santo es mentiroso. Porque está diciendo que el que creyó en Cristo y fue lavado por la sangre de Cristo ha obtenido una salvación perpetua, y dice que lo mismo lo atestigua el Espíritu Santo. Amén. Oye, por favor. Entonces, ¿cómo es eso de que tú tienes que cuidar con tus manos, con tu carácter, con tu actitud, con tus obras, cuidar tu salvación? ¿Será que el ser humano tiene la capacidad para cuidar su salvación? Cuando nosotros estamos en un cuerpo que en cualquier momento le puede fallar al Señor. Esto no quiere decir que vamos a pecar deliberadamente, no, en ninguna manera. En ninguna manera, porque ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, pero seguimos siendo seres humanos. Que debemos ser perfeccionados, por la palabra y por el Espíritu. Entonces, acá dice, en Hebreos dice de estas dos cosas inmutables. Y dice que esta promesa y esta esperanza la tenemos como firme ancla del alma. Dice, eso aparece en Hebreos capítulo 6, verso 19. En Hebreos capítulo 6, verso 19 tenemos una esperanza que es como firme ancla del alma, que penetra hasta el velo donde entró nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya le explico. Así como un barco está en alta mar, donde lo azotan tempestades, todas estas cosas, pero que el barco lance el ancla, porque por medio del ancla el barco se mantiene firme, ¿verdad que sí? En aquellas tempestades. Así es la esperanza nuestra. Es un ancla, dice la Biblia. ¿Y dónde está esa ancla sujeta? En el velo donde entró Cristo, dentro del velo, o sea, en el lugar santísimo del tabernáculo celestial, que no edificó la mano del hombre, sino que la edificó la mano del Dios vivo. Allí está nuestra esperanza, como un ancla firme que penetró hasta dentro del velo. Y eso es lo que Pablo está hablando en el verso 5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, allí como firme ancla, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Me van anunciando la hora más o menos, mi hermano, porque esto tiene mucha tela que cortar, mucha tela. Mira, apenas vamos en el versículo 5. Son las 6:30. Apenas vamos en el versículo 5. Esto tiene tela que cortar. Esta carta es una bendición para la iglesia. Recibir estas enseñanzas es una bendición para la iglesia, para usted y para mí, una bendición que el Señor nos ha regalado. Gloria al Señor. Por la palabra verdadera del Evangelio, verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, ve que lo que explicaba hace un momento, que todo el que ha recibido esta palabra, es como la tierra cuando recibe la semilla, ¿verdad? La buena tierra, que cuando recibe la semilla, ¿cuál es el deber ser? Si la tierra es buena, si la tierra se le da una buena semilla y aquella tierra recibe agua del cielo, ¿qué pasa con aquella semilla? Germina, crece y da fruto en su tiempo, ¿verdad? Porque esa es la ley de la naturaleza. Entonces, eso es lo que está hablando acá, este versículo 6,
que dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces usted, amado, usted es buena tierra. Amén. Dígame en esas palabras. Amén. Usted y yo somos buena tierra, amados en el Señor. Y hemos recibido una buena semilla que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y que esa semilla está siendo regada por el Espíritu Santo. Y que el deber ser es que en usted y en mí esa semilla germinó y esa semilla está creciendo para dar fruto en abundancia. Amén. Algunos al 30, algunos al 60, algunos al 100 por uno, pero todos damos frutos porque hemos creído en la palabra del Señor. Frutos dignos de arrepentimiento y frutos también en cuanto a las buenas obras predicadas.